El papel espiritual del cuerno pequeño. El cuerno pequeño no es solo un poder político, sino también una fuerza espiritual que desafía a Dios. Ojos como de hombre representan inteligencia humana, pero sin sabiduría divina. Mouth Speaking Pompous Words refleja el orgullo y la arrogancia de Hitler al proclamarse salvador de Alemania. Capítulo 5. Conexión con el cuarto sello y el propósito divino. El juicio divino en el cuarto sello. En Apocalipsis 6 en 7-8, los elementos de juicio, espada, hambre, mortandad y fieras, se cumplen en los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Dios permite estos juicios como una advertencia para la humanidad. La relación entre el cuerno pequeño y la muerte. El jinete del cuarto sello, que representa a la muerte, puede interpretarse como un símbolo del cuerno pequeño y su impacto. Muerte física, las innumerables vidas perdidas durante la guerra. Muerte espiritual, la destrucción moral y espiritual causada por el nazismo. El propósito de Dios en medio del caos. Aunque estos eventos son devastadores, tienen un propósito en el plan divino. Llamar al arrepentimiento. La humanidad debe volver a Dios en medio de los juicios. Mostrar la fragilidad de los reinos humanos. Ningún imperio, por poderoso que sea, puede resistir el juicio de Dios. Conclusión: el cumplimiento profético en el cuarto sello y el cuerno pequeño. El análisis del cuarto sello y el cuerno pequeño de Daniel revela cómo las escrituras se cumplen en la historia. A través de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver la mano de Dios guiando el curso de la humanidad, llamando a todos al arrepentimiento y recordándonos que su reino es eterno. ¿Entendido? Vamos a continuar desarrollando este análisis detallado y profundo, siempre con el objetivo de llevar la palabra de Dios con claridad y respeto, buscando desmenuzar las conexiones entre el cuarto sello, las profecías de Daniel y los eventos históricos que encajan dentro del marco profético. Seguiré trabajando para que cada sección aporte lógica, contexto y conexión directa con las escrituras. Capítulo 3. La bestia y su relación con el cuerno pequeño. La bestia en Apocalipsis y su conexión con Daniel. En Apocalipsis 13 en 1-10, Juan describe una bestia que emerge del mar, simbolizando un poder político o imperio. Sus características son similares a las de las bestias de Daniel 7, que representan imperios sucesivos. Daniel 7 en 3-6, las bestias incluyen un león, Babilonia, un oso, Medo-Persia, un leopardo, Grecia, y una bestia indescriptible, Roma. Apocalipsis 13 en 2, la bestia de Juan combina elementos de estas cuatro, lo que sugiere que representa una culminación de los poderes anteriores. El cuerno pequeño de Daniel, que simboliza a Hitler, puede ser visto como una extensión de esta bestia, dado su intento de recrear la grandeza del Imperio Romano bajo el Tercer Reich. El ascenso de la bestia y su influencia global. En Apocalipsis 13 en 7, la bestia tiene autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, lo que refleja el alcance global de los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, liderada por Hitler, no solo afectó a Europa, sino que involucró a naciones de todos los continentes. La blasfemia y el orgullo del cuerno pequeño en Apocalipsis 13 en 5, la bestia habla grandes blasfemias. Esto se alinea con las acciones de Hitler. Blasfemia contra Dios, la exaltación del nazismo como una ideología casi religiosa. Persecución del pueblo de Dios, la aniquilación sistemática de los judíos, quienes son reconocidos como el pueblo elegido de Dios en las Escrituras. La herida mortal y su sanación, Apocalipsis 13 en 3. La herida mortal puede ser interpretada como la devastación sufrida por Alemania tras la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Hitler surgió como un sanador que restauró la fuerza del país, lo que lo convirtió en un símbolo de esperanza para muchos alemanes. Capítulo 4. La cuarta bestia y el impacto del cuerno pequeño. La descripción de la cuarta bestia en Daniel 7. En Daniel 7 en 7, la cuarta bestia es terrible y espantosa, con dientes grandes de hierro. Este simbolismo refleja la naturaleza destructiva del Imperio Romano y sus legados, que culminan en el poder nazi.
Dientes de hierro, representan la fuerza militar y la brutalidad. 10 cuernos, los reinos europeos que surgieron tras la caída de Roma. El cuerno pequeño que subyuga a 3 reinos. El cuerno pequeño se eleva sobre los otros 10 y derriba 3 cuernos, Daniel 7:8. Esto se cumple históricamente con Austria, incorporada al Tercer Reich en 1938. Checoslovaquia, disuelta en 1939 tras la ocupación alemana. Polonia, invadida en 1939, lo que desató la Segunda Guerra Mundial. El papel espiritual del cuerno pequeño. El cuerno pequeño no es solo un poder político, sino también una fuerza espiritual que desafía a Dios. Ojos como de hombre, representan inteligencia humana, pero sin sabiduría divina. Mouth Speaking Pompous Words, refleja el orgullo y la arrogancia de Hitler al proclamarse salvador de Alemania. Capítulo 5. Conexión con el cuarto sello y el propósito divino. El juicio divino en el cuarto sello. En Apocalipsis 6 en 7-8, los elementos de juicio, espada, hambre, mortandad y fieras, se cumplen en los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Dios permite estos juicios como una advertencia para la humanidad. La relación entre el cuerno pequeño y la muerte, el jinete del cuarto sello, que representa a la muerte, puede interpretarse como un símbolo del cuerno pequeño y su impacto. Muerte física, las innumerables vidas perdidas durante la guerra. Muerte espiritual, la destrucción moral y espiritual causada por el nazismo. El propósito de Dios en medio del caos. Aunque estos eventos son devastadores, tienen un propósito en el plan divino. Llamar al arrepentimiento. La humanidad debe volver a Dios en medio de los juicios. Mostrar la fragilidad de los reinos humanos. Ningún imperio, por poderoso que sea, puede resistir el juicio de Dios. Conclusión, el cumplimiento profético en el cuarto sello y el cuerno pequeño. El análisis del cuarto sello y el cuerno pequeño de Daniel revela cómo las escrituras se cumplen en la historia. A través de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver la mano de Dios guiando el curso de la humanidad, llamando a todos al arrepentimiento y recordándonos que su reino es eterno. 1. La conexión entre el cuerno pequeño y los regímenes totalitarios. Nacionalismo y control total. Hitler, como líder del partido nazi, no solo buscó expandir el territorio alemán, sino que promovió una ideología totalitaria, donde el control sobre todos los aspectos de la vida social, económica y cultural era absoluto. Esta visión de un régimen totalitario puede ser vinculada con el cuerno pequeño, que se describe en Daniel, que representa un poder que crece y subyuga a otros reinos. Conexión con otras figuras totalitarias. Además de Hitler, también podría explorarse la relación con otras figuras del totalitarismo, como Benito Mussolini en Italia y José Stalin en la Unión Soviética. Si bien la figura de Hitler es más prominente, el surgimiento de otros regímenes con características similares en la misma época podría reforzar la interpretación de que el cuerno pequeño hace referencia a la violencia y la opresión de estos regímenes. 2. La relación con la caída de la Iglesia Católica y el papado. La bestia y el poder papal. En la interpretación tradicional de las profecías del Apocalipsis, la bestia se ha relacionado con poderes políticos y religiosos corruptos, como el papado. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, algunos interpretan que el Papa Pío XII estuvo demasiado alineado con los intereses de las potencias del Eje, lo que podría verse como una expresión del Gran Imperio, descrito en el Apocalipsis. Sin embargo, es importante también explorar las críticas a la Iglesia por su silencio ante los horrores del Holocausto, algo que podría estar relacionado con la caída de las instituciones corruptas que el libro de Daniel y el Apocalipsis predicen. 3. La conexión con el Imperio Romano y la resurrección de los imperios antiguos. El Imperio Romano. Se podría hacer una conexión más profunda entre el Imperio Romano y el surgimiento del Tercer Reich bajo Hitler, ya que este último se vio a sí mismo como el líder de un nuevo Imperio Romano, o el Tercer Reich, con la promesa de durar 1000 años. Este deseo de restaurar la grandeza del Imperio Romano puede verse como el cumplimiento de la profecía de Daniel, que describe el crecimiento de un poder que domina el mundo conocido. El regreso a la grandeza.
La idea de que Hitler quería restaurar a Alemania como una gran potencia mundial está relacionada con el deseo del cuerno pequeño de expandir su dominio. En este contexto, podemos abordar cómo el nazismo reflejaba una forma de restauración de una supuesta grandeza pasada, que luego terminó en una catástrofe, simbolizando la caída del poder bajo el juicio de Dios. 4. La conexión con la destrucción de la humanidad durante la Gran Tribulación. La guerra como juicio, el 4 tu sello en el Apocalipsis habla de una muerte que afectará a un cuarto de la tierra. Este concepto puede ser conectado con las devastadoras pérdidas humanas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el Holocausto, los bombardeos masivos y las atrocidades cometidas en todo el mundo. Este evento apocalíptico de muerte y destrucción podría ser una representación simbólica de los juicios divinos sobre el mal que se encontraba en su punto álgido durante la era de Hitler y el ascenso del nazismo. 5. El concepto de la gran apostasía y la violencia religiosa. La falsa adoración. En algunas interpretaciones de las Escrituras, se habla de un tiempo en el que habrá una apostasía, es decir, un alejamiento generalizado de la fe verdadera. En relación con el régimen nazi, podría explorarse cómo el nazismo promovió un culto a la personalidad alrededor de Hitler y una adoración al Estado, reemplazando la verdadera adoración a Dios con un fervor fanático hacia el líder del Tercer Reich. La ideología nazi, con su enfoque en la supremacía racial y el antisemitismo, puede verse como una forma de idolatría que, de acuerdo con la profecía bíblica, precede a un juicio divino. 6. La figura del anticristo y su conexión con el liderazgo mundial. El anticristo y su ascendencia política. Hitler ha sido considerado por muchos teóricos bíblicos como una representación del anticristo debido a su capacidad para arrastrar a una nación entera hacia la guerra y la violencia, su exaltación personal y su rechazo total a los valores cristianos. En este contexto, se puede explorar cómo su liderazgo, y la forma en que manipularon la religión y la política, encajan con las características de la figura del anticristo descritas en las Escrituras. 7. El impacto del nazismo en el pueblo judío. El juicio sobre el pueblo judío. Una línea clave en muchas interpretaciones apocalípticas es la referencia al pueblo judío como parte del juicio final. En este caso, se puede profundizar en cómo el Holocausto se ha interpretado como un juicio, tanto por sus propias acciones pasadas como por su rechazo de Jesucristo, según algunas interpretaciones teológicas. 8. La conexión con el juicio de las naciones y el nuevo orden mundial. El juicio global, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas podrían verse como el establecimiento de un nuevo orden mundial, que es interpretado por algunos estudiosos de la profecía como una señal de los tiempos finales. Los eventos del final de la guerra, incluidos los juicios sobre las naciones implicadas en la guerra y el comienzo de nuevas políticas internacionales, podrían verse como el cumplimiento del juicio final de las naciones según las Escrituras. 9. La restauración de Israel y el regreso del Mesías. El regreso de los judíos a Israel, un tema recurrente en muchas interpretaciones escatológicas, es el regreso de los judíos a su tierra prometida. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, el pueblo judío logró la creación del Estado de Israel en 1948. Este evento puede ser visto como el cumplimiento de las profecías de restauración del pueblo de Israel en los últimos tiempos. 10. El enfoque en el juicio sobre las naciones. En el contexto de los juicios mencionados en Apocalipsis, también podemos explorar cómo la Segunda Guerra Mundial refleja el juicio divino sobre las naciones involucradas en la maldad. El juicio de las naciones es un tema recurrente en las Escrituras y, en particular, en los capítulos finales del Apocalipsis. En estos capítulos, las naciones que se alinean con el mal reciben su castigo. Conexión histórica. Los países del eje, Alemania, Italia, Japón, que se alinearon con Hitler, Mussolini y los líderes de Japón, podrían ser vistos como representaciones de las naciones que se rebelan contra la voluntad de Dios, tal como se presenta en la profecía. Los juicios de guerra y las devastadoras pérdidas humanas de la Segunda Guerra Mundial pueden verse como una manifestación de esos juicios divinos que se cumplen a través de eventos históricos. Escritura clave.
Apocalipsis 7 y 15 de la tarde, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del ardor de la ira del Dios Todopoderoso. Este versículo refleja el juicio sobre las naciones que se alinean contra Dios y sus propósitos. La